Bueno, pues hoy llegaba después de 2 semanas, o por ahí, 10 días, una treintena de marroquíes que alcanzaban la costa, en este caso, de la isla de La Graciosa, por la playa de Las Conchas, al norte de la isla. La Guardia Civil ha tenido que desplazarse a La Graciosa y un helicóptero de la Guardia Civil también voló o sobrevoló La Graciosa a ver si encontraba alguno que se había despistado. Buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y como siempre saludamos a todos los oyentes de la Cero Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Manuel García Dene, buenas tardes, don Manuel, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas tardes, Jorge, muy bien. También nos acompaña hoy Valentín, buenas tardes, Valentín. ¿Qué tal, estamos? Muy bien, muy bien. Unas declaraciones, por cierto, antes de entrar en el tema de la patera, que ahora hablaremos y daremos imágenes. Hoy ha hecho unas declaraciones, en este Ángel caso, Víctor Torres, Ángel sí, Víctor sobre Torres, muy fuerte. El tema de la inmigración es que, a ver, hoy había sesión en el Parlamento de Canarias de control del gobierno y bueno, ya giró todo el mundo le preguntó, incluso sus socios de Podemos y de Nueva Canarias, porque qué pasaba con el tema de las derivaciones, ¿no? Que es el aspecto fundamental que hay ahora con el tema de la inmigración. Y ya dijo claro después en los medios de comunicación que Canarias no va a ser ni una cárcel, ni va a ser un muro y que las derivaciones se tienen que producir sí o sí, porque primero no hay ningún tipo de normativa a nivel europeo que impida que los migrantes sean trasladados de una comunidad autónoma a otra. Segundo, hay al menos 3 comunidades autónomas que recuerden que incluso se ofrecieron para recibir inmigrantes, pero viene el señor Marlaska, posteriormente el señor Ábalos, diciendo incluso a Pedro Sánchez, que dijo que se iban a hacer las derivaciones entre comunidades autónomas, diciendo que no se podían hacer porque eso creaba un efecto llamada dentro del propio país. Y entonces, claro, ya Ángel Víctor Torres se ha cabreado, porque, como es lógico, porque la presión que tiene dentro del propio gobierno con sus socios, la presión en la calle, es decir, está todo el mundo como, sobre todo porque, bueno, hay el auto de cómo estaba la situación de los inmigrantes en Arguineguín, es impresionante, no ve delito, fue una denuncia que hace el Ayuntamiento de Mogán, que es donde está el municipio donde está el muelle de Arguineguín, la hace la alcaldesa por la situación de los inmigrantes cuando había 2.500 inmigrantes ahí en el muelle, y el auto dice que no hay delito, pero la autoridad judicial reconoce que aquello es espantoso, que la situación es calamitosa. No hay delito, pero si volvemos a mirar, alguno encontramos, es lo que quería decir. Sí. Si lo mira otro juez, probablemente lo encuentre. Y las declaraciones de Juan Fernando López Aguilar del domingo pasado iban en esa dirección y también era muy fuerte. No hay que olvidar que Juan Fernando López Aguilar es presidente precisamente de la Comisión de Derechos Humanos de la propia Unión Europea en el Parlamento Europeo, y lo que decía es que no hay nada que impida esas derivaciones. Más bien todo lo contrario, que lo que está previsto en la Unión Europea es la solidaridad con aquellos países, aquellos territorios que son fronteras con terceros, que son los que se van a ver afectados por esta situación. ¿Y qué es eso de que no quieren que lleguen a la Unión Europea? Canarias no es también en la Unión Europea, decía Juan Fernando, y fue lo que me sorprendió a mí, porque a mí me parecía un tanto exagerado cuando algunos políticos hablaban de que querían convertir a Canarias en la nueva Lesbos o que querían convertir a Canarias en una cárcel. Pero es que después de oír las declaraciones del propio ministro, lo que te queda claro es precisamente eso, que lo que quieren es que no salgan de aquí los inmigrantes que lleguen, que nos comamos nosotros todo el marrón, porque entienden que el hecho de derivarlo a la Unión Europea pues, es llevarlos a Europa, mientras que si están aquí, los inmigrantes van a entender que siguen en África y que no van a tener futuro sus desplazamientos. De hecho, Ábalos, que es un hombre con mucha influencia dentro del Consejo de Gobierno, en el Consejo de Ministros en este caso, dijo ayer en varios medios, reiteró que los centros para albergar a los inmigrantes en Canarias serán provisionales y defendió que España debe de tener inmigración regular y controlada. Que eso me parece muy bien y muy acertado y tiene sentido común. Pero es que eso lo decíamos nosotros hace mucho tiempo, o lo decían otra gente, y decían que esto era no atajar el problema real, que es el problema precisamente de aquellos que vienen de manera irregular. Yo soy partidario de lo que dice el señor Ábalos, la mejor inmigración y que debe haber, porque se necesita en Europa y necesita España, es la inmigración regular. Pero el problema es que a Canarias están llegando miles de personas, unas 15.000 en los últimos 5 o 6 meses, en este caso, sin ningún tipo de papeles y sin gente que no está controlada y que la mayor parte, según él, deben de ser repatriadas, casi el 90% de los que han llegado. Sí, efectivamente. Porque hay convenios de repatriación con esos países. Pero vamos a ver, es que está bien, entre comillas, que cuando son de terceros países
que no sabemos exactamente de qué países son porque no somos capaces de identificarlos, pues haya más dificultades. Sí. Pero ¿qué dificultades tienen que haber para devolver a un marroquí que ha llegado aquí de forma irregular, de un país que dicen que es amigo, de un país con el que mantenemos estrechos lazos, no solamente España, sino la Unión Europea? ¿Pero qué es eso? O sea, que salen de su país, vienen aquí y no hay forma Hombre, de devolverlos. Ahora, claro, el el tema, problema- ahora el tema de la pandemia. Claro, el problema, la diferencia es la pandemia, porque, por ejemplo, Vinter no ha vuelto a volar hasta Mauritania hasta octubre, creo. Me parece que fue No, cuando ni a empezó a Marruecos, volver otra ni a vez. Ma- ni a Mar- ni a Marruecos, Ni a creo. Marruecos, durante todo el estado de Arabia. Entonces, claro, el problema ¿cuál era? Que no podías devolver a la gente ni a Marruecos ni a Mauritania, fundamentalmente. ¿Y qué pasa con la oleada? Yo entiendo que pueda interpretarse como que es un efecto llamada. Claro, porque si tú estás en la puerta de entrada a Canarias y tú a los inmigrantes los coges y le dices, ¿tú dónde quieres ir? Pues yo quiero ir a la Zafra, a Cáceres. Pues lo mandan a Cáceres. Y entonces, claro, eso es lo que se puede interpretar como un efecto llamada. Llegas a la puerta de entrada y después te distribuyen por las comunidades donde tú tienes familia, donde tú tienes a ciertas personas que conoces o donde puedes conseguir un trabajo. Entonces, claro, eso es lo que le pueden llamar el efecto llamada. Pero oye, si ustedes no saben regular la llegada de los inmigrantes, no me trasladen a mí solo el problema, vamos a dividirnos. El a los efecto de inmigrantes. llamada es que aquellas personas que no tengan necesidad de acogerse a un asilo por necesidades, o sea, por problemas políticos o de guerra en sus países o por condiciones sociosanitarias, debería ser enviado a su país, sobre todo si es tan evidente como en el caso de Marruecos. Es que si no, lo que abrimos es firmamos un convenio y decimos que los marroquíes se pueden mover con absoluta libertad y nos evitamos todos estos rollos que tenemos aquí de tener despliegue de todo tipo. Bueno, en la graciosa, y regreso al principio, efectivamente llegaba en torno a las 2:30 por ahí, ¿no? Llegaba una patera Manolo con 25, decían inicialmente, luego creo que se localizaron a varios más. Precisamente un helicóptero de la Guardia Civil sobrevoló la graciosa para ver si alguno se había despistado para que fuera reconducido de nuevo, en este caso a la embarcación de la patrullera, la Guardia Civil, que los trajo o lo está trayendo en estos momentos a la zona. Ahí estamos viendo el helicóptero Manolo cómo recorre o sobrevuela la zona donde llegó la patera, la playa de las Conchas, maravillosa playa, por cierto. En este caso han sido derivados al muelle chico, que le llamamos nosotros, otro le dice el muelle de la Cebolla, el de Arrecife, el pequeño. Sí, que está aquí precisamente al lado Enfrente. del Puente de las Bolas, o en la zona del Puente de las Bolas. Lo que sí está claro es que primero que se trabaja con una información muchas veces que dificulta el saber cuánta gente llega y que sorprende precisamente que no se sepa el número de personas que llegan porque llegan y después se dice los que son cuando se van cogiendo. Claro. O sea, que eso todavía nos dice más el nivel de desprotección que tenemos aquí con el problemón que estamos sufriendo. Y después también el hecho de ¿qué hacemos ahora con toda esa gente? Vienen mañana, porque a mí es lo que yo intento decir siempre, que a mí se me dice que van a llegar 200 pateras, oye, pues nos organizamos, vemos cómo... Pero es que no sabe hasta cuándo va a durar esta situación y la pandemia es verdad que puede darle cierta justificación a que lleguen y tengamos problemas para devolverle, pero no tiene justificación ninguna para que Marruecos no tenga una vigilancia todavía mayor, porque se están saliendo de una zona que precisamente Ahora tiene esta más gente problemas que aquí. en principio se le hace el tema del COVID una vez que llegan, y si no tienen ningún tipo de contagio, pues entonces se derivan hay dos naves, una para las personas que tienen COVID y otra que no. Bueno, pues pero también hay muchos que están todavía en hoteles. Es decir, hoy leía los datos, que hay en torno a unos 10.000, 11.000 inmigrantes todavía en Canarias. Sí. El plan que presentó Ábalos Son 7.000. decía 7.000, pero como podía haber dicho 8.000 o 4.000, es decir, era absoluta improvisación. Y encima en Gran Canaria dijo, en Tenerife y en Fuerteventura, de Lanzarote no habló, si empiezan a llegar pateras a Lanzarote van a trasladar problemas otra vez aquí, porque esto es a base de improvisación, ¿no? Es la sensación que tengo yo. Y otro problema que tiene añadido el gobierno de Canarias, y en este caso yo creo que está dejando mal sus propios compañeros, insisto, del PSOE, en este caso al presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, que lleva pidiendo por activa y por pasiva resolver tanto el problema de la inmigración como el problema turístico, pero no le hace el suficiente caso. Viene ya rogando, yo creo que hasta de rodillas, al presidente del gobierno español, el señor Ángel Víctor, que por favor, que permita que se venga a los turistas o los viajeros en general que lleguen a Canarias, que puedan venir con el test
de antígenos, que no hace falta que sea la PCR, que esto pues evitará y cuesta más una PCR en Londres que un billete de avión. Sí, efectivamente cuesta más, tanto en dinero como en el vuelo, o sea que cuesta más hacerla, o sea, que te den el dato, que las 72 horas que están previstas. Es verdad que las pruebas de antígenos también tienen vacíos que hacen difícil su equiparación con la PCR, pero lo que sí está claro es que hay que buscar algo que garantice que esas expectativas que tenemos por un lado, que es el sector económico, van a garantizarse. Lo que sí me parece una tontería es que se esté animando al empresariado a poner en marcha sus pesadas infraestructuras, porque no hay que olvidar que abrir un hotel no es abrir pues no sé, un cajón, ¿no? y punto, sino que necesitas mucho personal, tiene unos costes bastante grandes y no se puede abrir para cerrarlo al mes porque evidentemente las expectativas que ustedes me dieron no se crearon. Yo creo que hay que buscar un consenso y actuar de forma conjunta, y lo que echa uno de menos no es que no se llegue a un acuerdo, sino que no se llegue a un encuentro para debatirlo y para que las partes lo entiendan, porque yo no estoy... o sea, yo no creo que los canarios lo que queramos es que meter aquí a todos los turistas que quepan y acabar todos enfermos, ¿no? Yo creo que lo que queremos es una situación de salud pública en la que además podamos comer. Luis Serra decía el otro día aquí, no sé si estaban alguno de los dos, decía el otro día que efectivamente el test de antígenos pues tiene menos fiabilidad que sobre todo en los asintomáticos, es decir, los que tienen la enfermedad pero que no la han desarrollado, tienen menos posibilidades de detectarlo, pero se detecta hasta un 60-70%, que bueno, que es un cribado bastante importante. Y si a ese cribado le sumamos el que viene con mascarilla, el que en los hoteles que van a hospedarse se le exige unos protocolos totalmente, vamos, que si se aplican a rajatabla es muy difícil que se produzca, pues son distintos filtros que en definitiva es muy complicado. Si ya, cuando no había nada de esas medidas, en verano, se contagió solo un 1%, no llegó ni al 1% de los turistas, es decir, vinieron solo un 1% de turistas contagiados. Oiga, pues yo creo, en toda España estoy hablando. Es que además no tiene sentido. Al principio se veía, porque la gente dice, coño, pero no querían PCR y que la pagaban incluso los hoteleros. Y dice, al principio sí, porque solo estaba la PCR y era la más efectiva, pero esto ha avanzado, es igual que las vacunas. Ya hay 4 o 5 que superan el 70% o hasta el 90% de efectividad. Entonces, con los test que detectan también pasa lo mismo. Y el antígeno, efectivamente, es bastante, tiene, digamos, un porcentaje de fiabilidad menor por el tema de los asintomáticos, pero oye, lo que dices tú, Jorge, hay medidas que en Canarias, encima, que es, vamos, Canarias y sobre todo Lanzarote, prácticamente estamos en COVID free. Los hoteles han mantenido siempre, mantuvieron un escrupuloso protocolo con los turistas. De hecho, en Lanzarote creo que solo se detectó 2 turistas en verano, cuando no había prácticamente, estaba el relajo como estaba. Y solo 2 turistas, una chica en La Graciosa, que era catalana, que había estado en La Graciosa y había estado en contagio. Hombre, yo creo que, Jorge, que se han detectado más. También ya ahora en esta situación ha habido turistas que se han detectado. Sí, yo estoy hablando en verano, fueron, bueno, por lo menos oficialmente. Lo que sí es verdad es una cosa que usted dice mucho, que se cuestiona más, que es la del coeficiente de contagio de un turista. Un turista, por todo eso que usted ha dicho, porque todas las infraestructuras que visita están obligadas a tener un plan COVID, el hecho de que ellos no mantengan casi relación con las personas de aquí y que los principales centros de espectáculo y demás estén cerrados, aquellos en los que se podían aglomerar, pues va a tener muchas menos posibilidades que un lanzaroteño de contagiar a su entorno. Eso sí es cierto. Ahora bien, las posibilidades de que llegue un turista contagiado, y se detecte. En aquella época era detectarlo, porque podían haber llegado muchos y no se detectaron. No, se detectaban si daba síntomas después. Claro, si daba, por eso digo que lo que se detectaron era porque estaban malos, porque de todas maneras, menos a una chica en La Graciosa, precisamente, que fue porque se había puesto enfermo un familiar o una No, pero esa fue porque se lo comunicaron cuando ya estaba aquí, porque realmente era un contacto estrecho de un familiar en Cataluña. Efectivamente. De todas maneras,
eso o el cero turístico hasta que... Bueno, el cero turístico prácticamente Bueno, ya está ahora está. mismo. Mira, pero que se puede prolongar todo el mes de diciembre, Jorge. En el mes de, si abres en el mes de diciembre un poco la mano con los antígenos, esto se llena porque estamos viendo la demanda que hay de ingleses para venir. Un día histórico en el aeropuerto de Lanzarote en negativo. Después de cuando se cerró el aeropuerto, hoy es el día que menos, me refiero después del cuando estamos confinados, es decir, después de marzo, abril, mayo, hasta mediados de junio, hoy es el día donde menos vuelos fuera que sean fuera entre Canarias, no, sino los que vienen de la península y del continente europeo en general. Solo han venido 3. Uno, creo que era de Bruselas, y 2, uno de Madrid y otro de Vigo. Es lo que han llegado hoy a la isla de Lanzarote. No hay que olvidar, Jorge... pero es que nunca había venido 3 aviones a Lanzarote una vez que se abrió. Sí, pero digo que es una situación que muy difícilmente podemos solucionar nosotros porque se debe al confinamiento perimetral de muchas de las comunidades y de muchos de los países emisores de turistas. Lo que estamos haciendo y la presión ahora de poner de fecha el 1 de diciembre es porque tenemos expectativa de que precisamente en diciembre, así está comunicado, pues el 2 de diciembre abre Inglaterra. Exacto, abre el Reino Unido. Salvo que cambien, pero vamos, que no se prevé. Y eso puede tener una trascendencia positiva si somos capaces de canalizarlo nosotros, porque lo que no podemos es que lo sueltan allí y somos nosotros los que lo atajamos en el aeropuerto. Ese va a ser el... Pero mira, el confinamiento, por ejemplo, en Madrid, el perimetral ha funcionado. Creo que Madrid hasta ahora es la tercera con menos contagios a nivel de todo el Estado español. Estábamos nosotros, creo los últimos datos eran 37 a la semana, 37 por cada 100.000 habitantes, unos 70 a 2 semanas, 14 días. Después estaba Baleares y después estaba Madrid, que tiene 300 o 200 y pico. Pero ha bajado, o sea que el confinamiento también funciona. Sí, pero es que tenía no solamente el confinamiento, tenía mucho, era mucho más riguroso en el toque de queda. Bueno, nosotros no lo tenemos, pero que otras regiones o comunidades tenía confinamientos perimetrales de barrio, sí. que hacía que no se pudieran mover libremente en todo Madrid y con la restauración casi cerrada. Bueno, después volveremos porque este es el tema que realmente importa. Después vamos a tener también a Ariagona González, la diputada por Canarias, en este caso por la isla de Lanzarote, en el Congreso de los Diputados. Pero antes tenemos a la nueva, en este caso flamante, alcaldesa de Aría, Yassirassi Nis. Muy buenas tardes, Yassirassi. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, hombre? Después de ese día ya se ha hecho la idea de que es la nueva alcaldesa, porque eso cuesta a veces, ¿eh? Todavía cuesta, eso no se interioriza tan rápido. Bueno, Yassirassi, pues primero de todo, el acto de ayer fue muy tranquilo, la verdad. No hubo ningún tipo de aspereza así importante. Hay que decir que el anterior alcalde, pues, creo que se fue de buena manera, ¿o usted no lo cree? Sí, tuvo una actitud bastante diplomática y fue muy correcto en todo el proceso de la moción, a lo que hizo que fuera todo pues con una tranquilidad e inclusive normalidad, que no es lo habitual en este tipo de moción de censura. Es decir, así, para hacer un pequeño balance, hasta ahora, hasta lo que usted, porque usted estaba gobernando con este caso con el señor Alfredo Villalba, ¿usted qué destacaría de lo que se ha hecho en el grupo de gobierno, tanto por parte de ustedes como por el PSOE? ¿Qué es lo que destacaría en este año y pico que llevan gobernando? Pues a decir verdad, con el tema de la pandemia, al llevar yo, por ejemplo, la Concejalía de Servicios Sociales, el trabajo fue un poco orientado sobre todo a cubrir esas necesidades básicas de las personas que quedaron al descubierto. Y a destacar, pues éramos un grupo nuevo, casi todos estábamos empezando. Perdona, Yassirassi, pero es que se está oyendo un móvil, no sé si es el tuyo o de alguien. Que sea el de ella. Sí. ¿Era el tuyo? Pues ya... Fallitos de principiante. No, ya se apagó, no pasa nada. Esto no ocurre, a mí me ocurre cada 2 por 3, llevo 30 años, así que no. Pero vamos a quitarle el sonido por si acaso. Ya se lo llevaron. Yassirassi, y a nivel de obra, porque una de las cosas que sí han criticado mucha gente, y yo he hablado con gente de Aría, es que de obra en este año y medio se ha hecho muy poco en Aría, ¿eso es verdad? Si lo dice la gente, yo no puedo decir que es mentira. Se han hecho pocas obras, pero porque también en la situación en la que hemos estado no ha dado lugar a ello.
Yo creo que no podemos darle importancia a la realización de las obras si nuestros vecinos lo están pasando mal, y ha sido este caso. Ya, pero destacaría alguna cosa, alguna actuación en obra, porque yo realmente ahora mismo no sé qué decirle, que haya hecho ya sea el Cabildo, o sea el Gobierno de Canarias, o sea con los propios fondos del Ayuntamiento en Aría, en este año y medio. Bueno, pues hay proyectos que se quedaron un poco en la puerta, como es la guardería de Aría, que se quiere trasladar y ponerla al lado del Colegio San Juan. Sí. Eso por un lado. También está los parques infantiles, que como saben también están a las puertas, y el famoso paseo turístico entre la avenida de Punta Mujeres y Arrieta, que viene por el Gobierno de Canarias, pero sí que es verdad que obras realizadas no se han hecho. Es que una de las cosas que me decían, dice, mira, pregúntale a la nueva alcaldesa qué cosas se han hecho, porque es verdad que la pandemia ha paralizado todo, pero muy pocas cosas se han hecho en cuestión de obras, ¿no? Y eso me extraña un municipio que necesita tantas cosas. Manolo, no sé si quería hacer algún tipo de pregunta a Chazirazi. Hombre, a mí me gustaría que antes que nada pues se presentara, nos diera quién es Chazirazi, porque me imagino que la mayoría de Hombre, la gente... es la nieta del Pollo, si no me acuerdo, del Pollo de Arrecife también, ¿no? Sí, yo conocí mucho a su... Bueno, pues a yo le podría hablar abuelo. mucho de su padre, pero muy poco de Una gran persona. usted, porque no tengo la suerte de conocerla personalmente, pero sí me gustaría que la gente supiera quién es la primera alcaldesa de Aría, cuál es su formación, cuál es su experiencia, cuál es su objetivo político, de una forma breve, porque... Vale, pues bueno, pues como ya saben, pues mi nombre es Chazirazi Inís, soy enfermera de profesión, y como siempre digo, mi objetivo es similar a mi formación, que es cuidar. Yo la política creo que, como bien dije en el discurso, tiene que dar un giro y atender a veces un poco más las necesidades humanas, escuchar sobre todo lo que el pueblo quiere y empezar de ahí, a partir de ahí empezar a construir una ruta. Ayer, cuando en mi discurso como alcaldesa yo dije que me iba a traer una batería de propuestas, básicamente porque la situación de hoy es muy distinta y complicada, teniendo en cuenta que estamos en una crisis sociosanitaria en la que las repercusiones están siendo bastante preocupantes, por lo que sí que es verdad que no concibo otra manera de actuar a nivel político que cuidando a los vecinos y, como bien dije antes, atendiendo las necesidades básicas. ¿Por qué? Bueno, decirles que mi pasión... ¿Por qué está usted en política? ¿Perdón? ¿Por qué está en política, Chazirazi? Porque quiero aportar, quiero ayudar y quiero cuidar. Y me gustaría hacer de herramienta para hacer la vida más fácil a las personas. Pues muy bien. No sé si Valentín Sí. quería hacerte una pregunta. Buenas tardes, alcaldesa. Buenas tardes. Felicidades por el nombramiento. Muchas gracias. Yo tenía 3 preguntitas pequeñas, no sé si hacérselas todas Venga, una a una, Vale. No, es que le he oído decir en relación en alguna otra entrevista, después de tomar posesión, sobre el tema de la Cueva de los Verdes y el convenio y la adenda, que eso está en manos de un informe de secretaría, ¿no? Y que están esperando el informe. Mi pregunta era un poco si sabes por dónde va a ir o cuánto va a tardar ese informe, para ver si van a dar marcha atrás, si lo dejan como está, o un poco porque sepan los vecinos también. Pregunta corta pero difícil, ¿eh? Pregunta corta pero difícil, ¿cierto? Bueno, he dicho en las entrevistas, lo que sí he dicho es que todavía no he tenido la posibilidad de sentarme y ver cómo están esos informes de los servicios jurídicos para tomar las acciones que haya que tomar, pero también es verdad que también he recalcado en las entrevistas que Aría es un poco algo más que la Cueva de los Verdes, que estamos todos siempre centralizados, el foco de atención en este conflicto, y hay muchas cosas más que hacer por nuestro municipio. Bueno, y hablando de antes de la experiencia un poco política que tiene, usted entró de la mano de Marci Acuña, Sí. que empezó esta legislatura siendo alcalde y lo dejó. El otro día estuvo en la toma de posesión de usted, o sea, en el debate de la moción de censura. ¿Le dijo algo, le dio algún consejo que ha aprendido de Marci Acuña, que es un hombre que tiene mucha experiencia y con mucho valor además en Coalición Canaria y en Aría, creo? Pues Marci sobre todo me apoya y me aconseja que no cambie quién soy y que trabaje por y para el pueblo, que es para lo que hemos venido. Evidentemente en nuestras conversaciones siempre te da pues formas de poder trabajar, formas de poder hacer proyectos, y ahora que he empezado pues estará todavía más unido a mí para ayudarme en este camino.
Alcaldesa, ¿ya tiene ya la estructura del gobierno? Tengo entendido que Coalición Canaria sigue prácticamente con las mismas áreas y el partido de la plataforma de Pepe Torres coge las que tenía el PSOE. Sí, hay algún pequeño cambio. Por ejemplo, la oficina técnica la cogemos nosotros, está en este caso el concejal Víctor Robaina, y el área de seguridad y centros culturales pasaría a la plataforma del municipio de Aría. ¿Se sabe ya quién va a ser el teniente de alcalde o teniente de alcaldesa, en este caso Evelia, o va a ser Pepe Torres, como están diciendo en Arrieta? Habíamos hablado de asignación de áreas y tengo que confesarles que me fui en la parte de la otra reunión porque llevamos todo el día con el grupo los trabajadores del ayuntamiento presentándonos y pues un poco viendo cómo está la situación del ayuntamiento, y esa parte sí no se la puedo decir porque le mentiría, no tengo la seguridad. Pero, ¿y eso no se habló antes en la negociación, que iba a ser el teniente de alcalde? No, dejamos claro las áreas, dejamos claro cómo iba a ser la alcaldía a nivel de compartirla, y también en este caso sí teníamos claro quién iba a ser la candidata de Coalición Canaria, pero no de la plataforma municipio de Aría, que cuando llegue su momento pues se hará a través de consenso entre todos. ¿Y a Pepe Torres le han dejado algún área o lo han dejado sin ningún tipo de competencia por si acaso? Pepe Torres, todos sabemos que tiene una gran experiencia y por lo tanto aportará en todas las áreas, pero ha decidido no llevar ningún área. ¿Prefiere llevarla toda? Bueno, yo prefiero decirle que nos va a aportar con su experiencia. Es una broma porque, como usted sabe, que el señor Pepe Torres pues es muy conocido, tiene mucha experiencia, es un animal político, sí. Y la gente dirá, pero yo creo que Pepe Torres con usted no va a tener ningún tipo de problema. Eso es lo que, en fin, por lo que he hablado con gente de la plataforma, por su carácter, por su forma de ser, creo que no va a tener ningún problema. Lo que hay que ver es si ella va a tener algún problema con terceras personas por culpa de Pepe Torres, porque Pepe, aunque no tenga competencia, lo que sí tiene es mucha labia y mucha capacidad de convicción, ¿eh? Pero yo creo que ella, que es una persona joven y en fin, que es bueno que cuente con alguien con la experiencia de Pepe Torres, que conoce todo lo que eso haría es fundamental. Y si Pepe sabe actuar como un hombre de Estado y con una persona con la ascendencia que él debería tener, va a ser muy positivo porque conoce la realidad del municipio, conoce el nacionalismo y las conoce a ellos como si lo hubiese parido, pues ahí... Yo creo que en este sentido hay que verlo, yo al menos lo quiero ver en positivo, y en ese sentido de Pepe Torres hay que aprender las cosas buenas, pero hay que aprenderlas. No, incluso, última pregunta. En relación con esto de Pepe Torres, que no esté en primera línea, por lo menos en las áreas del gobierno, puede tener que ver con lo que dijo en la rueda de prensa de la presentación de la moción de censura, que dijo que esto podía ser la avanzadilla de la unificación del nacionalismo entre Coalición Canaria, la plataforma del municipio de Aría y otros partidos a nivel de Lanzarote. No sé si también es intención de Coalición Canaria de que pueda ser Aría la avanzadilla, ¿no?, de esa unificación. Bueno, yo creo que ese puede ser el camino a seguir, pero hasta que no veamos cómo vamos avanzando, pues no sabía dar una respuesta, pero no puedo desmentir algo que sí, que es la intención de unificación del nacionalismo. Bueno, pues ya veremos. Yacirasi, te doy las gracias por haber venido aquí a los estudios de Lancelot Televisión. Es verdad que por el tema del COVID, porque nos obliga la empresa a tener una separación con todas las personas que vienen de fuera, pues está usted en la que nosotros llamamos la habitación del COVID, precisamente. Y no quiere decir que los que estén ahí tengan COVID, sino que es la del COVID porque lo hemos tenido que hacer ahí por el tema de la pandemia. De verdad, encantado de conocerte, aunque espero conocerte, todavía nunca te he conocido personalmente, a ver si te conozco y podemos ya, en fin, ir en este caso haciendo un seguimiento de todo lo que usted hace como alcaldesa de Aría. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Yacirasi Nis, en este caso alcaldesa de Aría, junto con Gladys, ¿no? Con Astrid, son las dos mujeres que están hoy en una alcaldía. Sí, hoy sí, fue Gladys, pero ya no lo está, y fue María Dolores también de San Bartolomé, y un municipio más, Aría, que tiene por primera vez alcaldesa. Ahora falta que la tenga pues Tías y que la tenga también Tinajo y Teguise, que son los tres que no han tenido en ningún momento alcaldesa. Realmente en Tinajo han dado pocas opciones, y también en Tías, porque desde que entró Pepe Juan se fue un par de añitos para que tuviera
Pancho, pero volvió, con lo que no ha habido posibilidad de que haya mujeres. Yo creo que es una aportación importante y coincido con ustedes que precisamente la juventud que tiene este grupo de gobierno actual y las situaciones que han vivido los que podrían estar apadrinando ese movimiento nacionalista allí, yo creo que va a ser posible que no solo por conveniencia, sino también por necesidad de ellos mismos, no solo por conveniencia del proyecto, sino por necesidad de ellos mismos, puedan acabar juntos, porque no tiene sentido, si funciona bien este gobierno, que después vaya cada uno por su lado, si realmente son lo mismo, enfrentados por una coyuntura que yo creo ya superada. Efectivamente, yo creo que ahí va a depender mucho, yo creo que de la generosidad de Pepe Torres, ¿eh? Es decir, Pepe Torres es un hombre que, vamos, hablando en serio, un hombre con mucha experiencia y con mucho calado político. Y si el hombre hace de hombre bueno, que es el papel que yo creo que debería de hacer en Aría, y a toda esta gente joven que está ahí metida, en fin, pues llevarla por el buen camino o por lo menos intentarlo, yo creo que puede ser algo muy positivo para Aría. Ahora lo importante, y lo que me decían a mí gente de Arrieta el otro día, es que lo que decía, obras son amores, y en Aría se ha visto muy pocas obras. Pero fíjate, hablando de eso, Jorge, aquí estuvo Alfredo Villalba y yo recuerdo que él dijo que con el tema del dinero que llegaba ahora del convenio tal, que ni siquiera tenían capacidad para 1 millón de euros, que no tenían ni capacidad para poder invertirlo. Qué increíble, claro, pues no tienes ni proyecto, ni tienes gente, ni tienes nada. Es decir, entonces, claro, hay que poner primero los cimientos y las estructuras para que cuando te llegue dinero poder sacarlo, porque vas a hacerlo, darlo en subvenciones, no puedes. Mire, la única obra que me han dicho que han hecho, creo que va a ser, que ya se lo olvidó, pero creo que es el mirador del río, el mirador de Aría. Exacto. Es el Cabildo, ¿no? A través de los planes de esa inversión. obra incluso fue una de las últimas que fue a ver el alcalde, Alfredo, antes de irse, diciendo que ya estaban preparadas para ejecutarse. Pero esa es de las pocas obras que se han hecho. Obras, creo que en el periodo de Alfredo se ha hecho, ¿no? Es verdad que Alfredo ha hecho otras cosas, ha intentado poner al día también el ayuntamiento, que no era fácil, porque era un ayuntamiento con muchos déficits. Pero la verdad es que en tema de obra, y claro, después estaba la discusión de esos 1.200.000 que le correspondía por el convenio de las cuevas anterior, y que no se sabe por qué nunca se exigió al Cabildo abonarlo, porque el Cabildo sí figuraba en el presupuesto, porque yo lo vi, 600.000 euros en cada año, en 2019 y en 2020. Bueno, ya veremos. Dentro de unos días tendremos también a Pepe Torres por aquí, que es la otra parte, digamos, de este grupo de gobierno que se ha conformado entre la Plataforma Municipal de Aría y Coalición Canaria. Se ha quedado fuera una concejala de Coalición Canaria, en este caso la señora Soraya Brito, que votó en contra precisamente de la que era su compañera, ¿no? En este Realmente caso. Yo creo que quien podría tener una entrevista también es Soraya Brito, porque no se explica el caminar último de esta mujer cuando yo la veía muy vinculada al proyecto nacionalista. Ha tenido un protagonismo importante allí en los 4 o 5 años que ha estado en el gobierno, porque ella ya estaba en el mandato pasado. Y eso fue consejera del Cabildo también, por poco tiempo, pero lo fue. Y no veo yo una razón realmente de peso, aún pudiendo entender que pudiera discrepar de la decisión base. Pero yo creo que cuando estás en un proyecto puedes discrepar, pero por encima de eso estará el proyecto, digo yo. Sí, a mí la verdad que me ha sorprendido mucho, porque Soraya, de hecho, era la única que conocía yo realmente de ese grupo de gobierno, por sobre todo porque yo imagino que en las últimas negociaciones ella pensaría que iba a fracasar la moción de censura. De hecho, estaba también Armando Bonilla cuando hizo el discurso aquel en contra de la postura de su propio partido, con lo cual había una división clarísima. Entonces, en un momento determinado, incluso el propio Partido Socialista, porque en todas estas mociones de censura intervino no solo Coalición Canaria a nivel insular, sino el Partido Socialista también a nivel insular, y le habrían dicho, no te preocupes que este pacto va a seguir adelante. Eso que usted dice yo lo puedo hasta entender. Es más difícil compartirlo, porque un partido lo que tiene es que ver esas diferencias, intentar sobrellevarlas para que no pase eso, porque si no, no es un partido ni nada, y no es precisamente el modelo de partido. Pero lo que yo no entiendo es que precisamente cuando Armando da vuelta y se hace el planteamiento de dejar el grupo de gobierno, haberlo dejado. Porque una cosa es que usted y yo seamos de la misma organización y pensemos distinto, y otra cosa es que usted deje de estar ya en la organización para irse a otra, o para apoyar a otra y quedarse fuera de esta. Eso ya...
Bueno, ya veremos el andar, en este caso, de la alcaldesa y del nuevo grupo de gobierno. Vamos a darle, aunque sea 2 o 3 meses, aunque hay que darle un poquito menos, porque ya habían estado gobernando gran parte de ellos. Bueno, por cierto, que el jueves está previsto que se lleve de nuevo a la Junta de Gobierno, a la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Arrecife, Manolo, el famoso caso de la casa o del edificio de 2 plantas situado en la calle León y Castillo con calle Cerolo, ¿no? Sí, efectivamente, en la esquina donde esquina, estaba ¿no? la famosa joyería, Joyería, que era el único que quedaba sí, ya allí, porque... Efectivamente, ahí estamos viendo el edificio, precisamente que estamos hablando, bueno, va porque los propietarios, los actuales propietarios, pues llevan ya intentándolo desde hace 3 años, pues reestructurar este edificio, van a mantener lo que es la fachada de la esquina y van a tirar todo a vaciar, digamos, lo que es el interior del edificio. Pero hay algo dentro, porque yo las imágenes que yo he visto tampoco me da gran cosa. Es bueno, que... el patio interior tiene dicen que hay una escalera, pero vamos, yo lo que vi hace ya tiempo, que la verdad que hacía tiempo que no vi, pero cuando me lo enseñaron, ese edificio está prácticamente en ruina. La parte de abajo está totalmente modificada, nada tiene que ver con el edificio antiguo. La parte de abajo es que no tiene, aparte hay cemento, hay cal, ahí aquello ya no tiene nada que ver con la estructura. Dicen que la parte de arriba todavía queda alguna zona que en fin, que se podría aprovechar, pero oiga, seguramente la habrá, yo no digo que no, pero lo cierto es que este edificio a día de hoy no tiene ningún tipo de protección por ningún catálogo. Es decir, es verdad que hay un informe in extremis presentado en este caso por el Cabildo, a través de la Oficina de Patrimonio, que emite un informe cautelar de paralización de la licencia, porque considera que con ese proyecto se podría atentar, entre comillas, con ciertos valores patrimoniales que pudiera tener ese edificio. Yo lo que digo es que ha tenido 2 años. El propio juez, en la sentencia, porque claro, los propietarios, cuando pidieron la licencia, pues fueron a los juzgados porque no le contestaba. Eva de Anta no le contestaba, y cuando le contestaban, le venía a decir que no le contestaban porque el Cabildo no había emitido el informe, precisamente un informe que había solicitado, que es preceptivo, pero no es vinculante. Yo leía creo que fue en Facebook, una persona que recordaba con nostalgia, pues a principios del siglo XX, sí, cómo funcionaba este hotel. La verdad, sí, que está muy bien escrito, sí, y la verdad es que, dije tú, coño, en su momento este edificio fue algo muy importante, claro, además fue un hotel de renombre, importantísimo, de referencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos, eso no quita que ahora sea pues prácticamente una ruina. A mí en esto no tengo suficiente argumento, pero lo que sí que me gustaría saber es transparencia. ¿Por qué el Colegio de Arquitectos se opone? Es decir, ¿no es más fácil que el Cabildo y el Colegio de Arquitectos de alguna forma pida algún tipo de informe que podamos ver exactamente? Si hay una escalera con una balaustrada preciosa de principios de siglo, pues se mantiene. Quiero decir, no debe ser tan complicado mantener, porque lo más importante ahí va a ser la fachada, porque dentro, como dices tú, la parte de abajo está destrozada, y ¿qué más puede quedar? ¿Qué más puede quedar? Porque todo aquello que los propios propietarios no han podido acabar con ellos, haciéndolo rápido y mal. Ya. ¿Por qué? Porque está claro que aquí proteger es impedir al propietario que haga algo con ellos. Claro. Lo que es poner ya al propietario en contra de su propio bien. Claro. Porque, claro, si ahí en esa calle se pueden hacer edificios de no sé cuántas alturas, aprovechamientos de no sé cuántas superficies, y a mí, por tener teóricamente un bien con valor patrimonial, me castiga. No tiene sentido. Oye, expropialo. Claro. Y expropialo al valor que usted dice que tiene, porque si es una cosa tan excepcional, tendrá que tener valor. Ustedes recordarán el jaleo que se armó en la izquierda, sobre todo con el asunto de la casa famosa de Fajardo, ¿no? Recordarán ustedes que se compró por 3 millones, fueron, 1,5 millones creo que fue, 1,5 millones, sí, 1.600.000, 1,5 millones. Bueno, la gente decía, oh, qué caro, que gastarse un dinero. Esa casa, si no la compra por 1,5 millones, el Cabildo, esa casa, hoy hubiera estado ya todavía peor de lo que estaba. Porque aunque estaba mucho mejor, evidentemente, que esta casa mucho mejor. Claro. Mucho mejor, evidentemente. Yo entré dentro, por ejemplo, de la Casa Fajardo, sí, cuando la adquirió el Cabildo. Y aparentemente escapaba. Sí. Aparentemente escapaba. Pero lo que quiero decir es, para que se hagan una idea, un poco por la línea que hablas tú, Manolo, un propietario, si quiere salvar esa casa de verdad y ponerla como era original, que ya no hay, digo que ahora para ser original tendría que hacer cosas nuevas, me refiero
imitadas, es decir, escaleras nuevas, balustradas nuevas, ventanales nuevos. Si lo quería mantener como estaba, tiene que hacerlo todo nuevo porque aquello no da para, no está totalmente en ruina. Lo que quiero decir es, ¿cuánto costaría al propietario hacer... y sobre todo, ¿cuánto? Jorge, 5 o 6 millones. ¿Cómo se va a gastar un propietario 5 o 6 millones? Pero sobre todo, Jorge, lo que va a impedir o a desanimar al empresario a afrontar esa inversión que usted dice que tiene que hacer y que es carísima, es que el derribarlo y hacer un edificio adaptado a las necesidades de la demanda actual le van a ser mucho más rentable. Claro. Entonces, ese es el problema. ¿Quién puede atender entonces este tipo de obligaciones? Pues quien le da valor. Claro. ¿Para quién tiene eso valor? Para la sociedad, porque evidentemente hacer otro edificio como el que está enfrente de 6 o 7 alturas y demás puede interesar al empresario, serle muy rentable, pero a nosotros como sociedad, pues a lo mejor nos conviene tener allí un museo que preserve incluso el inmueble. Pero si no somos capaces de afrontarlo, si lo primero que hacemos cuando se compra es cuestionar primero que se compre al precio que tiene casi el solar de aquello. Claro, que tiene ese precio. Si lo tira, más o menos tiene ese precio. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos encontramos, y en Arrecife nosotros lo hemos venido diciendo a lo largo de estos 15 años, toda la semana, Jorge, edificio que se protege en Lanzarote, pero especialmente en Arrecife, termina en el suelo. La forma más fácil de llegar al suelo en Lanzarote no es la ley de la gravedad, sino que te proteja como para... No, pero es la ley del hortelano, ni come ni deja comer, es decir, simplemente para que se caiga. Mire, yo estoy muy preocupado, tampoco voy a exagerar, pero me preocupa, me refiero como cualquier vecino que nos gusta ver las cosas lo mejor posible, ¿no? Las dos casas que hay, la de Nicolás de Pay, para entenderla, y la otra amarilla, me están diciendo que están hechas polvo también, que están ya cada vez, claro, los propietarios, esto ya viene de herencia. Si no se busca una solución, no hay una propuesta proactiva por parte del patrimonio y del cabildo, pues dentro de 10 años estaremos hablando de lo mismo que ahora, con este tema. Lo cierto es que tenemos una declaración del nuevo concejal de urbanismo, del señor Placeres, y esto es lo que nos ha contado con respecto a este edificio. Tanto por la técnico de la oficina técnica, está ya todo redactado, tanto los informes técnicos. Lo que ha pasado ha sido que ha llegado un informe del Cabildo solicitando que se adopten medidas cautelares. En este caso nosotros, la técnico, como nos llegó el mismo día de la Junta y se pospuso en ese día, la técnico ha procedido, tiene 10 días para proceder con el informe y así lo está haciendo, está ahora mismo redactando el informe para la próxima Junta de Gobierno. Nosotros, según el expediente, he podido consultarlo, nosotros solicitamos un informe al Cabildo de Lanzarote, a Patrimonio, en el 2017 y se nos contestó en 2019, 2 años después, cuando normalmente tienen que ser, los informes preceptivos tienen que ser elaborados en 10 días, nos llegó 2 años después y aún así el juez ha valorado que aún habiendo interés, lo que es interés patrimonial, dice como que el informe es preceptivo pero no vinculante. Por lo tanto, nos ha instado a que sigamos con el procedimiento y elaborar los informes tanto jurídicos como informe técnico. Bueno, en definitiva lo que hemos venido diciendo, en este caso ni está contemplado en ningún catálogo de protección, por lo tanto no tiene ningún tipo de protección, más allá que ahora, después de 2 años, el Departamento de Patrimonio haya contestado al Ayuntamiento 2 años después, ha dicho el señor Placeres, diciendo que tiene valores patrimoniales ese edificio y que por lo tanto se debería de paralizar la licencia urbanística hasta en tanto en cuanto se resuelva el asunto. Yo digo que no se debiera hacer, pero ¿no sería mejor hacerlo hace 2 años? Oiga, es que ha tenido que ser un juez el que le haya dicho al Ayuntamiento de Arrecife, porque los jueces están ya cabreadísimos con los ayuntamientos, no con con todo en general, porque cada vez que un propietario pide cualquier cosa, le dice que tiene valores patrimoniales, pero no está recogido en ningún sitio cuáles son los valores, ni se recoge porque está protegido, ni nada de nada, ni hay catálogo, ni hay nada. Y entonces están cansados y entonces están dándole la razón a los privados para que se pongan las pilas los ayuntamientos y hagan sus deberes. A mí lo que yo lo que pienso es que la regulación del patrimonio histórico artístico, de edificios, etcétera, etcétera, por lo menos en el caso de Lanzarote, se han perdido un par de páginas por el camino, porque no es normal, es decir, no puede ser que diga que tiene bienes patrimoniales a conservar,
pero el edificio se esté cayendo y tú, que eres el que está elaborando el informe, no haces nada para evitarlo. Quiero decir, no tomas ningún tipo de iniciativa. Lo que decíamos el otro día, oye, si hay algún tipo de ayuda, por ejemplo, para el propietario, no sé, o alguna forma. No hay nada. Vamos, lo único que hay son pegas y nada proactiva, porque siempre lo digo, ¿por qué? Porque yo he estado en La Laguna y he hablado con gente cercana a la oficina técnica y allí te dan todo tipo de soluciones. Oiga, y llegan a un entente con el propietario, oiga, pues lo que usted quiere tampoco, pero tampoco lo que nosotros decimos, vamos a llegar tal, y se llegan a acuerdos y se alcanza y así está La Laguna de lo bonita que está. Así está La Laguna, pero no hay que irse aparte que La Laguna tiene un patrimonio que vamos a comparar. Evidentemente. Vamos a comparar. Además porque está allí desde aquello el siglo XV. Además es el patrimonio de la humanidad. Y en este caso, yo lo que me quiero también ir, a donde quiero ir, es a la propia Teguise. Teguise hubo un momento, cuando estaba Dimas, por cierto, que precisamente no hay muy pocos que tengan más fama de especulador y demás, pero resolvió un par de problemas. Por ejemplo, la caja de ahorros de Teguise. Se buscó un inmueble y se protegió y allí está el inmueble. O sea, se buscó salidas que pueden ser aplicables en Arrecife. Y en Arrecife no solamente hay una praxis desconcertante, sino una mala praxis, porque lo que ha habido también a lo largo de este tiempo es mucha picaresca, edificios que parecía que se defendían, se caían los fines de semana, o se quemaban no sé cuándo, o sea, ese tipo de cosas ha pasado en Arrecife. Y luego hay otra cosa, la plazuela, oye, a mí me gusta, hay gente que no le ha gustado nada, lo que ha hecho, gente muy de la izquierda, que es lo que hizo la Fundación César Manrique, que es verdad que ellos dicen que no lo hicieron ellos, porque lo hicieron los antiguos propietarios de la vivienda donde hoy está la fundación, en la plazuela, ¿no? Pero bueno, este es el único edificio, por cierto, que estaba protegido en el plan insular, de los pocos edificios que estaban protegidos en el plan insular del Cabildo de Lanzarote, como algo más que para proteger más allá de Arrecife, es decir, se consideraba un edificio a proteger en toda la isla, como único. Bien, se hizo una intervención, insisto, a mí me gusta. Hay otra, hicieron un remonte por detrás. Es como, mira, a ver, pero bueno, hay gente que no le gusta porque dice que queda poco... Pero mira, en este edificio, Jorge, ¿qué se van a hacer? Locales comerciales, ¿no? Es decir, están en la zona comercial, locales comerciales. Oye, puedes mantener la fachada y todo lo que se pueda mantener de valor patrimonial y poner unos locales comerciales y darle vida. Yo creo que en un momento no se puede mantener, si tú no eres capaz de sacar ese edificio de la situación que está y se va a mantener cine día así, no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Mire, yo no tampoco estoy muy hecho del fachadismo que le dicen, ¿no? Que es la cultura de mantener toda la fachada y por dentro romperlo. Yo lo que estoy a favor es que se mantengan los edificios, que tengan valor, pero sobre todo que haya una política realmente factible, que sea razonable para todos y que sea eficaz, porque lo contrario, sí, muy bonito decir que protegemos todo y todo está en el suelo. Vamos a publicidad 2 minutos y entra Ariagona González. Bueno, pues ya está aquí con nosotros la diputada de Lanzarote, Ariagona González. Buenas tardes, ¿cómo estamos, Ariagona? Hola, buenas tardes. Bueno, Ariagona, para ir rápido, porque la verdad que hoy hemos tenido muchos temas, se nos ha complicado la mañana rápidamente. El tema de los presupuestos generales del Estado, ¿ya prácticamente se puede decir que cuenta con el apoyo mayoritario de la Cámara? Bueno, eso lo veremos en el último momento. Es cierto que hay grupos parlamentarios que han dado su apoyo de forma explícita a los presupuestos generales del Estado, pero bueno, todavía se tienen que discutir enmiendas, que es lo que está ocurriendo esta semana, y en breve sabremos los resultados. O sea, sí que somos positivos en el sentido de que seremos capaces de sacar esos presupuestos generales del Estado adelante, pero tampoco es cuestión de adelantar acontecimientos. Una vez que estén aprobados será cuando definitivamente lo hayamos conseguido. Con respecto a Canarias, ¿usted diría que son unos muy buenos presupuestos? Porque Coalición Canaria ha dicho que son en este caso, que no se respeta el REF ni el Estatuto de Autonomía. Son los mejores presupuestos que ha tenido Canarias, o sea, son mejores que los presupuestos anteriores. Tienen mayor inversión en Canarias y más fondos que los presupuestos anteriores presentados por el Partido Popular, a los que Coalición Canaria dijo que eran unos presupuestos históricos para Canarias. Coalición Canaria presentó una enmienda a la totalidad a estos presupuestos generales del Estado teniendo más recursos que los anteriores, y a los anteriores no les presentó ninguna enmienda a la totalidad. Entonces sí, obviamente, los datos lo dicen, o sea, estos presupuestos generales son mejores. Canarias es el número 6, la 6ª comunidad autónoma en inversión media por habitante, en relación al resto de las comunidades autónomas que tiene España.
Son muy buenos presupuestos, mejorables, por supuesto, todos mejorables. Y en el trámite de enmiendas que se está discutiendo esta semana en el Congreso, probablemente algunas partidas también se vayan a mejorar. Pero que son unos presupuestos mejores que los anteriores, desde luego. Y eso ya es de por sí un hecho, por mucho que Coalición Canaria quiera que parezca lo contrario. Decía Fernando Clavijo aquí que ustedes suman, o hacen trampa, entre comillas, porque suman en esas partidas todas las partidas que vienen de los ERTE, que se dedican en Canarias, que es fundamental, pues prácticamente tenemos al 60% de la población que no está trabajando ahora en ERTE, ¿no? Y que claro, si suman eso, pero que por ejemplo no hay una partida para el plan de la pobreza, no hay partidas para el plan de infraestructuras turísticas, ¿eso es verdad? Vamos a ver, es cierto que no hay una partida para el plan de la pobreza que probablemente acabe estando. Es cierto que esos presupuestos son mejorables, pero lo que no es cierto es que se sumen los ERTES. O sea, hay ERTES en toda España. Es cierto que Canarias, debido a nuestra dependencia del sector turístico extremo en esta crisis del COVID, pues tendremos más ERTES que en el resto del territorio, pero no están sumados. O sea, Canarias es una de las comunidades que tiene 100.000 personas en ERTES en estos momentos. También Canarias se beneficia, igual que el resto del Estado, de la subida de las pensiones. Eso afecta a un gran número de habitantes de Canarias y esas partidas no se están contando. Lo que se cuenta es la parte que viene para Canarias, que es mejor de la anterior, y no se hace ninguna trampa. O sea, es que Canarias cuenta con casi 7.000 millones de euros en estos presupuestos generales del Estado. En la vez anterior contaba con menos recursos, y esos son simplemente datos objetivos, que solamente eso simplemente se constata y se comprueba. O sea, Coalición Canaria no tiene razón y no tiene un argumento válido al decir que estos presupuestos son peores que los anteriores. Es que no lo son mejores. Y es por lo que nosotros no entendemos cómo se puede negar la obviedad y cómo se puede presentar una enmienda a la totalidad a algo que es mejor de lo que ya estuvieron a favor la vez pasada. Ariagona, cambio radicalmente de tema y ahora dejo a mis compañeros. ¿Cómo calificaría usted? Pues sabe que ha habido muchas críticas con el tema de la crisis migratoria. Hoy acaba de llegar otra patera, en este caso por la isla de La Graciosa. ¿Cómo calificaría usted un poco ese casi ruego que está haciendo Canarias y su propio presidente, el compañero suyo, Ángel Víctor Torres, al gobierno central, de que permita derivar a parte de los inmigrantes irregulares que llegan a otras comunidades? Sí, vamos a ver, con el drama humano que supone la inmigración, que es un drama para todas aquellas personas que salen de su tierra buscando una vida mejor, la solución es bastante compleja. Y es cierto que el gobierno central, bajo mi punto de vista, tendría que haber sido más ágil en dotarnos de medidas o en dotarnos de herramientas con las que pudiésemos luchar contra ese drama humanitario que está ocurriendo, pero la responsabilidad es compartida. Hay una responsabilidad que también es de la Unión Europea, que tampoco ha puesto los recursos sobre la mesa. Entonces, en cuestión de inmigración, lo que hace el gobierno central es trabajar, vamos a decir, en dos sentidos. Primero, en tener acuerdos con los países de los que salen esos inmigrantes para tener un control de las mafias que trafican con personas, para compartir información que posibilite la detención de que antes de que se produzca, digamos, ese traslado marítimo en pateras, pues parar la inmigración ahí. El ministro del Interior se ha reunido con su homólogo marroquí, a lo largo de este año también se ha reunido con Senegal, con Túnez, con Argelia, con el objetivo de trabajar en origen este problema, o sea, y que la inmigración que nos llegue sea migración legal. Sobre todo que no se ponga... Pero reconocerá, Ariagona, que ha ido, y es verdad que ha ido al ministro a todos esos países, incluso a Mauritania también creo que fue, pero con muy poca fortuna, porque nunca se había incrementado tanto la llegada de inmigrantes como ahora, en el último mes. Es decir, que no ha habido una respuesta a esa dedicación que ha hecho el gobierno de España para tratar efectivamente, que yo creo que es una muy buena solución, intentar resolver los problemas en origen. ¿Sabes lo que pasa también con esto? Que nosotros vemos los inmigrantes que nos llegan, pero no vemos los inmigrantes que se quedan. Es decir, las operaciones que, digamos, que de alguna forma se obstaculizan o que no llegan a buen término. O sea, conocemos los datos de los que están aquí, pero no conocemos los datos de los que no han podido salir. Esos datos son superiores, con mucho, a lo que nos está llegando. Eso no significa que no haya que seguir trabajando en esa línea para que esa realidad no se produzca y que la inmigración que llegue sea legal, y entre otras cosas,
porque muchas de esas personas se juegan la vida en el mar, muchas de ellas las pierden buscando un futuro mejor y muchas de ellas están a la merced de las mafias que trafican con personas a la hora de sacarles los pocos recursos económicos que tienen, prometiéndoles llegar a Canarias, llegar a Europa, donde van a encontrar un futuro muchísimo mejor, que en muchas ocasiones ni siquiera es cierto, porque esas personas luego no consiguen un trabajo, no consiguen los papeles. Exacto. El problema, el drama de la inmigración es muy duro y hay muchas personas que se aprovechan en el camino de eso y eso es contra lo que hay que luchar. Eso es una parte. Otra parte es cuando llegan a Canarias y hay que acoger a esas personas. Sí. Y esas personas hay que tratarlas de forma humanitaria y tenemos que tener los recursos que no los tenemos o no los teníamos. Ahora, por fin, el Ministerio de Migraciones ha puesto sobre la mesa, por una parte, el Ministerio de Defensa ha habilitado 5 acuartelamientos en distintas islas, en Gran Canaria, en Tenerife y en Fuerteventura, que son las islas que reciben una mayor presión migratoria. El 95% de la presión migratoria la reciben esas 3 islas. Es verdad que a Lanzarote también nos llegan pateras, por supuesto, y como decías, hoy justo nos llegó una La Graciosa. Y que esas 72 horas que los inmigrantes tienen que pasar una vez que llegan a Canarias, antes de que se produzcan las repatriaciones o antes que se produzca esa distribución que también es necesaria en el resto del Estado, porque ya lo decía el presidente del Gobierno, o sea, tienen que haber políticas de solidaridad y también políticas de repatriación. ¿Qué está pasando? Pero el señor Ábalos ha dicho lo contrario del señor Sánchez, que mire usted que es el presidente, y dijo que no va a haber traslados de inmigrantes a la península, o va a haber solamente aquellos que no se puedan derivar o repatriar me refiero a los países que se tiene convenio con sí, España. Exacto, ¿no? sí, los países con los que tenemos convenios de extradición. ¿Qué pasa? Vamos por partes. Primero la solidaridad. Vamos a hablar primero de la solidaridad interterritorial que tiene que existir ya no solo dentro de España, sino también dentro de la Unión Europea, por supuesto. Y yo en este sentido estoy con el presidente Sánchez. El presidente Sánchez ha hablado de esa política de solidaridad que también le ha propuesto y en cierta forma le ha demandado el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, porque nuestra realidad es la que es. Nosotros somos islas pequeñas y no nos caben todas aquellas personas que llegan buscando un mundo mejor. Y eso el presidente es consciente y eso es lo que a mí me vale y también lo que le vale al presidente del Gobierno de Canarias, que esas medidas se tienen que arbitrar. Eso por una parte. Respecto a la repatriación, con todos aquellos países con los que tenemos convenio. ¿Qué pasa? Que con la crisis del COVID, las fronteras en muchas ocasiones están cerradas y ha sido difícil repatriar a personas a sus países de orígenes. Entonces, eso también se tiene que agilizar. El problema es complicadísimo, la solución no es una solución fácil, ni para este gobierno ni para ninguno. Eso no significa que los recursos no tengan que estar y que la atención a las personas no se tengan que dar. Yo estoy contenta en cierta forma que el gobierno ya haya visto el problema, yo sé que lo veían desde hace tiempo, sí, pero que en esta ocasión ya tengamos soluciones y medidas que son 7.000 plazas alojativas y también un centro de emergencias para atender solamente temas relacionados con la migración que estará en la isla de Gran Canaria para todo el archipiélago. 7.000 plazas que son del Estado, porque antes las plazas que habían en Canarias en el 2019 no llegaban ni a 100 plazas y ni siquiera eran del Estado, sino eran plazas cedidas por otras administraciones de la comunidad autónoma, o sea, o cabildos, o ayuntamientos, o el gobierno autónomo. Entonces, en ese sentido creo que se ha avanzado y además este es un problema que no va a parar. Los inmigrantes van a seguir llegando y lo que tenemos que estar es preparados para recibirlos en las mejores condiciones y, por supuesto, trabajar en origen para que no se jueguen la vida en el mar y muchos de ellos no la pierdan por el camino. Manolo. Hola, buenas tardes. Dice usted lo de las 7.000 plazas como si los que llegaran fueran 5.000, pero es que estamos hablando de 15.000 personas que han llegado. O sea, que vamos muy por detrás. Pero es que además usted me dice... Ahora quedan unos 11.000. Que esto es un problema que va a seguir adelante, lo que significa que lo que estamos haciendo ni tan siquiera ataja lo que tenemos. Pero a mí lo que me sorprende de este planteamiento es esa dualidad. Por un lado nos dice usted, y nos pone como ejemplo el presupuesto de esa sensibilidad que hay desde el gobierno central, que nos aporta 7.000 millones, o recoge 7.000 millones en este presupuesto, y por otra hay la desazón entre quienes gobiernan Canarias, entre ellos los suyos, los socialistas, de que Madrid, por llamarlo de alguna manera, no está siendo sensible con la situación extraordinariamente negativa que está viviendo el archipiélago. Por unos lados critican que no tienen sensibilidad con las reclamaciones que están haciendo para formalizar la entrada de los turistas y por la otra critica precisamente también el tratamiento que está recibiendo el archipiélago con la llegada de los inmigrantes. ¿Cómo casa usted eso? El hecho de que usted me quiera vender, que son muy sensibles, de que sin necesidades nacionalistas ni de exigencias extraordinarias te haya arbitrado una cantidad superior a otros años, con que
en el tratamiento diario de esas necesidades que tenemos, la crítica parece unánime contra el gobierno central. En el año 2018, con los presupuestos de Montoro, no teníamos la presión migratoria que tenemos ahora. Ahora Canarias está sometida a una alta presión migratoria porque otras rutas de migración se han cerrado, o sea, hay rutas que están cerradas. Y entonces Canarias está sufriendo ahora una situación excepcional, similar a la que sufrimos en el año 2006, también con la crisis de los cayucos. El Gobierno central arbitra todas las medidas que tiene a disposición en una situación complicadísima, que además es la crisis del COVID, por lo que la repatriación es mucho más complicada. Y es un problema difícil de resolver. Desde luego que nosotros, tanto el Gobierno de Canarias como los diputados canarios, estamos en continuas conversaciones con el Gobierno para que arbitren soluciones. Ojalá las soluciones llegasen en el momento exacto, pero muchas veces tardamos más de lo que nos gustaría. Eso no significa que no hagamos una crítica constructiva de este asunto y que no seamos exigentes en nuestras demandas. Y claro que lo somos, y claro que lo es el presidente del Gobierno de Canarias. El Gobierno central está en una situación también complicada, gestionando toda la crisis del COVID, lo que nos ha supuesto retrasar muchos temas. Este es un tema importantísimo que está en la agenda del Gobierno y al que se le está dando solución. Digo que sí, y es así, realmente nos van a seguir llegando personas, somos conscientes de ello. Probablemente esas 7.000 plazas no sean suficientes, pero ya son más que 100, que eran los que teníamos el año pasado. Entre 100 y 7.000 hay una gran diferencia. Esas plazas tendrán que seguir aumentando, los recursos se tendrán que seguir habilitando, pero por lo menos, después de esta grave situación que estamos viviendo, ya tenemos sobre la mesa algo real y palpable, algo que estará terminado antes de que acabe este año. Y a medida que las repatriaciones se empiecen otra vez a poder materializar con mayor agilidad, probablemente esperemos no necesitar esas 7.000 plazas, sino necesitar menos. Bueno, yo creo que está contestada. Y luego me preguntaban, Sí. me preguntó otra cosa que no recuerdo. Bueno, la dualidad... No, la dualidad es que ustedes están muy Contentos. satisfechos con el tratamiento que se tiene en el presupuesto, sin que se haya hecho ningún tipo de presión, como si tuviera una especial sensibilidad, cuando en aquellos otros casos, el turístico sí. y el de inmigración, Vale. lo que vemos es... Yo creo que esa especial sensibilidad está patente, y está patente porque Canarias vive del turismo, y eso lo sabe toda España. Además de que lo sabe el Gobierno, lo sabe el resto de las comunidades autónomas. Y hay muchas medidas que se han arbitrado pensando en Canarias para que podamos sobrepasar o resistir esta situación tan grave que nos ha tocado vivir. Por ejemplo, los ERTE se han prorrogado en Canarias, los ERTE se seguirán prorrogando en el sector turístico mientras sean necesarios. O sea, el Gobierno ha ido dando respuesta a todas las demandas que se le han puesto sobre la mesa, en una situación complicadísima, en una crisis que espero que jamás se vuelva a producir y que jamás le toque gestionarla a ningún gobierno del signo que sea. Porque intentar no dejar a nadie atrás, que esa es la política del Partido Socialista en el Gobierno con Unidas Podemos, intentar no dejar a nadie atrás, estamos arbitrando medidas para dar respuestas complejas, para dar respuestas simples, sencillamente respuestas simples a situaciones complejas. Con mayor o con menor acierto, pero desde luego que muchísimo mejor como gestionó la crisis anterior el Partido Popular, que ellos sí se dejaron a medio país detrás. Valentín, quería hacer Sí, buenas tardes, señora González. Yo quería preguntarle, a ver, dos cosas. Hay una crisis gorda hoy mismo, además, en el Gobierno, en el Pacto de Gobierno Central, porque hay un Real Decreto, ley para la Comisión de Control de los Fondos de la Unión Europea, para el tema de la pandemia de cara al 2021, son 140.000 millones para España, y no han metido al señor Pablo Iglesias, que es el vicepresidente del Gobierno, y acaba de decir que, bueno, que prácticamente que o le meten o se va a crear ahí un follón. Yo no sé si eso va a generar una crisis en el pacto o de cara a los presupuestos, etcétera, etcétera. No sé qué noticias les puede haber llegado a usted. Yo estoy convencida que eso no va a generar ninguna crisis en el pacto. Ese pacto está hecho para durar los 4 años. Es un pacto de gobierno sólido con un programa en el que ya se han ido materializando muchas de las líneas que estaban recogidas en ese programa de gobierno, y seguirá siendo así. Discrepancias con los socios siempre hay, pero en todos los pactos, no solo en el pacto del Gobierno central, en los pactos del Gobierno regional, en los pactos de los ayuntamientos, en los pactos del Cabildo. Pero eso es lógico y es normal. O sea, lo que tiene que importar es lo que ejecuta ese gobierno y cómo ese gobierno da soluciones. Y a mí no me cabe ninguna duda que esos fondos y ese plan de reconstrucción estará, que los presupuestos generales del Estado los aprobaremos,
y sobre todo porque esto es ahora ya no es cuestión partidista, esto es un ejercicio muy profundo y muy importante en este momento tan duro que está atravesando nuestro país. O sea, nosotros necesitamos unos presupuestos generales del Estado para la reconstrucción económica, social, sanitaria de nuestro país. Y ahí deberían estar todas las fuerzas políticas, no deberían haber vetos entre fuerzas políticas, entre unas y otras, y todas, que estoy convencida que tendrán algo positivo que aportar. De todas maneras, para adelantarte a lo que tú has dicho, la última hora que estoy leyendo es que se ha cerrado ya la mini crisis y se va a reestructurar para que Pablo Iglesias esté también en ese reparto, digamos. Sí, es lo imaginable en cualquier caso. Hombre, para que no se rompa. Eso apunta en eso. Mientras no se rompa. No, pero también, a ver, yo no por defender a Ariagona, pero es normal que en un pacto de coalición siempre haya diferencias. Es la primera vez que hay un pacto de coalición. Hombre, y yo hay una cosa y sinceramente, alguna tontería ha habido, y sobre todo para mí de infantilismo por parte de Podemos. No, que Podemos tiene que jugar a significar también que está ahí, porque si no se lo come el PSOE. No, pero mira, Podemos dice que no ha hecho nada para que el pacto se mantenga. Pues en Lanzarote, en Canarias pidieron Podemos la dimisión del señor Marlaska por decir que los inmigrantes estaban solo 72 horas. Y vamos, y hubo una desautorización de Madrid y Podemos a Canarias, y se quedaron calladitos. Y eso no es un intento de Podemos por mantener el pacto a nivel nacional, que vaya. Yo creo que en eso se equivoca la gente que cree que de alguna manera puede haber duda en ese pacto. Yo creo que el pacto va a durar sin ningún problema, por lo menos hasta la fase final. No sé si después... Por lo menos hasta que se aprueben los presupuestos. Yo le quería preguntar por Canal Gestión. Venga, última hora. Por Canal Gestión, Ariagona, porque he oído unas declaraciones de su compañero, de Andrés Estinga, diciendo poco menos que, bueno, que si Canal Gestión sigue con esta dinámica de que hay una serie de expedientes abiertos por cómo está funcionando, porque no invierte todo lo que estaba puesto en el contrato, con este último corte del agua, pues bueno, si lo que está intentando es que lo eche el Cabildo, pues lo mejor es que se vayan y que ya el Cabildo asumirá las competencias. Entonces yo me quedé un poco preocupado, digo, bueno, el Cabildo trae una especie de INALSA, volver otra vez al pasado, y no sé cómo lo ve usted. Vamos a ver, lo primero que tiene que hacer Canal Gestión es cumplir el contrato. Y cumplir el contrato significa dar suministro en condiciones de calidad. Eso, desgraciadamente, no está ocurriendo, lo están viendo, eso lo está sufriendo el sector agrícola, lo está sufriendo a diario. O sea, hay facturas, en esas tuberías sale aire, no sale agua. O sea, los consumidores tienen que pagar unas facturas que no son de agua precisamente. O sea, además del último problema que ha habido con la desaladora, con ese pozo, con ese pared de ese pozo que se derrumbó, y hubo un problema de turbidez y la desaladora dejó de funcionar. Entonces, lo que se le pide a Canal Gestión simplemente es que cumpla el contrato, nada más, y lo que tiene que hacer el Consorcio del Agua es inspeccionar que ese contrato se cumpla. Si ese contrato no se cumple, pues el pliego de ese contrato también recoge una serie de multas, una serie de sanciones, una serie de apercibimientos que se tienen que dar. Es así de claro. O sea, yo contrato un servicio y quiero que me lo cumpla. Ahora el consorcio tiene un gerente y un auxiliar administrativo. Con eso poco van a hacer. Bueno, ayer lo decía aquí mismo Andrés Estinga, ¿no? Que eso es imposible, que hasta que no se dote a ese consorcio de personal cualificado para que pueda haber un seguimiento de todo lo que está haciendo Canal Gestión, pues va a haber dificultades, y sobre todo también de señalar las inversiones que hay que hacer de manera prioritaria en el tema del agua. Él ya decía que el Cabildo, sea con dinero de quien sea, pero que va a hacer 2 obras ya, que una es la línea que va a llevar el agua para los agricultores a San Bartolomé, pero también a Tinajo, porque él dice que son 2 de las quejas, además de que también creo que la presidenta del Cabildo ya está gestionando la posibilidad de hacer esa obra, que yo no sé cómo no se ha hecho desde hace tanto tiempo, que es la tubería nueva del norte, ¿no? Llevar la tubería, porque como dice Canal Gestión, ahí sí tiene razón, por mucha agua que eche, si usted tiene una tubería de un diámetro muy pequeño, pues no puede echarle el agua que necesita todas esas poblaciones. Si quiere decir algo, Ariagona, y si no, pues nos despedimos. No, nada más, simplemente que bueno, que las empresas que tienen contrato con la administración tienen que cumplir ese contrato, y la administración tiene que inspeccionar esos contratos y se tienen que cumplir, simplemente eso, y en función de esos cumplimientos o incumplimientos, pues uno hace. De todas maneras, da la sensación, eso desde fuera, que el Cabildo no quiere mucho a Canal Gestión, y Canal Gestión la está viendo venir, y me da a mí que esto es la peor fórmula para solucionar un problema, porque yo se lo comentaba a Andrés, ¿no? Digo, Andrés, es que si Canal Gestión no está cumpliendo y no hay buenas relaciones,
pues el servicio se va a deteriorar y al final lo va a pagar Lanzarote. Los ciudadanos, desde luego. Claro. Desde luego. Lo que pasa que, claro, si tú le dices a una empresa, mira, esto no lo estás haciendo, se lo dices una vez amablemente, mira, Sí. pues esta vez te pudiste despistar, pues a lo mejor tuviste un problema puntual, pero cuando el problema empieza a repetirse, empieza a ser constante, cuando todo el sector agrícola se queja de lo mismo, debe ser que no es un problema puntual. Entonces, Pues parece que hay, en fin, ahora parece que por lo menos la presidenta ha dado las competencias a Andrés Stinga y parece que ahora va a haber un seguimiento mucho más, digamos, cercano para intentar resolver los problemas y sobre todo, como bien decía Ariagona, que no afecte a la población. Ariagona, un abrazo y muchas gracias por estar aquí. gracias a ustedes, buenas tardes. Venga, Ariagona González, diputada del Partido Socialista. Nos tenemos que ir, Manolo. Muy buenas Hasta el tardes. próximo día, Jorge. Hasta el próximo día también, don Valentín. Buenas tardes, que Jorge. creo que es, si no me equivoco, el viernes. Nosotros, en cambio, regresamos mañana con más noticias.